El segundo panel tiene que ver con uno de los proyectos que mencionaba Facundo y que viene a ilustrarnos un poquito qué pasó sobre el pasado, el presente y el futuro de la Cámara. Para ello vamos a convocar a los dos líderes del proyecto, que son, digamos, dos personas que han trabajado desde que se inauguró el proyecto del observatorio hasta, les diría, 20 minutos, hace unos 20 minutos, en que pueden ustedes entender cuál es la situación de la Cámara y cuál es la situación de los socios. Es una mirada introspectiva sobre la Cámara y les van a proponer algo más hacia adelante. Les pido, ahora sí, si colaboran conmigo, con un fuerte aplauso para los señores Samuel Marco y Luis María Buscini, líderes del proyecto observatorio. Gracias. La silla no es porque soy el más viejo de los dos, sino que tuve un pequeño accidente, así que me ayuda. Bueno, la verdad que realmente es un placer haber liderado con Samuel el observatorio, y mucho mejor es poder compartirlo con ustedes. La idea de que el observatorio sea una cosa viva, no sea una cosa que aporta datos. Creo que es muy importante que todos los que están acá lo vean desde una visión de negocio y ver cómo pueden impulsar y transformar este mercado. Creo que es el gran desafío que tenemos por delante. Entonces lo que buscamos primero es, si queremos transformarnos, si queremos trabajar en equipo, si queremos trabajar desarrollando oportunidades, lo primero es ver cuál es nuestro espejo, cuál es nuestro punto de partida. Difícilmente, creo que las decepciones empiezan a correr cuando empezamos a generar objetivos muy lejos de la realidad. Así que aprovechen toda la información que está acá. Claramente, por una cuestión de tiempo, hemos hecho un resumen de todo esto, pero creemos que les va a llegar a todos muy bien. Lo primero que queremos decir es menos opiniones. Creo que recién decía Pablo que como Cámara, que tiene que ser colaborativa, asociativa, ya vamos por nuestro sexto año. Creo que es un año de consolidación lo que se empieza a vivir. Así que en este sentido, cada uno tiene su opinión, su visión de mercado, cosa que es muy válida, y es más, su propia vivencia. Pero creo que acá lo más importante es empezar a pensar en función de datos, que claramente disparen cada uno de los proyectos que tenemos por delante. ¿Por qué nace el año pasado, en el Meet Day del año pasado, cuando presentábamos el observatorio, nos preguntábamos un poco cuál era su función, para qué y por qué? Y a todo lo que dijeron recién, claramente creo que no aporto nada nuevo si digo que vivimos en un mundo donde la tecnología mueve los negocios, desarrolla los negocios, pero creo que lo más importante de todos, lo que todos deberíamos estar aportando para el desarrollo de este mercado, para la transformación de este mercado, es la experiencia del usuario. Si no tenemos gente comprando seguros en cualquiera de sus modalidades, no va a pasar nada. Nada pasa hasta que una venta se hace. Entonces tenemos que facilitar la venta, tenemos que verles que la experiencia del cliente sea buenísima, sea fácil, sea accesible. Consideren, por favor, un tema generacional. Queremos que más gente compre seguros y la gente, digamos, de mi generación, pasado, digamos, un número de años, lo vemos el seguro de una modalidad. Si yo soy una persona joven, lo veo de otra manera. Quiero vivir una experiencia y quiero tener la experiencia al alcance de mi mano. La quiero fácil, rápida, confiable y entendible. Y que toda la problemática y toda la dureza, digamos, o la tecnicidad que tiene el seguro, que queden, digamos, puertas adentro. Hagámosela fácil al cliente. Sin cliente no podemos transformar absolutamente nada. Otra de las funciones que decíamos es, claramente estamos en una actividad que es muy regulada. Bueno, tenemos que mostrar, tenemos que facilitar, tenemos que mostrarnos como Cámara y de todos los actores que vivimos acá, que pueden haber cambios.
mostremos, digamos, a la regulación cómo mantenemos los criterios de confianza, confiabilidad para el desarrollo de este negocio. Esta es una de las funciones que va a tener acá el observatorio. Por último, decir que esto no alcanza con tener datos. Podemos juntar todos los datos y todas las estadísticas que ustedes conozcan y más. Lo importante es cada uno de nosotros qué es lo que va a hacer con esos datos. Y yo creo que ahí aparece realmente la oportunidad. Con lo cual, le paso el micrófono a mi coequiper Samuel, que nos va a ilustrar con parte de información. Insisto, yo veo toda esta actividad como una actividad de negocios. Todos vinimos a desarrollar negocios. Seamos activos a partir de la información que nosotros tenemos. Así que, gracias Samuel. Gracias Luis. Una encuesta, como fue primero buenos días, disculpen y gracias por participar y por esta oportunidad que nos da la Cámara de haber liderado este proyecto, la verdad muy estimulante, emocionante, provocador. Como toda encuesta, probablemente hablemos de números. Para hablar de números la Cámara podría haberle distribuido un boletín y lo lean cuando quieran, pero acá lo importante es destacar alguna información para que se lleven y para que en conjunto rescato la referencia de Facundo respecto de la colaboración. Al final del día, al menos desde nuestra perspectiva, la potencia que surge de la particularidad de esta Cámara tiene que ver con eso. Una simple referencia, esto fue hecho entre noviembre y diciembre del año pasado, fueron meses de elaboración, obviamente se contrató una consultora profesional, tuvimos una de las tasas de adhesión, según los expertos, altísima respecto de a quienes los invitamos a participar, casi un 83% participaron, y la particularidad que tiene esta Cámara desde su concepción fundacional es que la conforman no solo Insurtech, como sí pasa en otras cámaras de otros países que hablaban antes. Acá la componemos Insurtech, distribuidoras o canales digitales y las propias aseguradoras, con lo cual la clave acá era escuchar cada voz, haciéndole las preguntas particulares a cada uno de esos segmentos, porque tienen cosas diferentes para aportar y comentar. Con lo cual no es solamente saber cuántos somos, sino el objetivo fue saber quiénes somos y qué nos preocupa y qué opinamos. Una gráfica evolutiva de los socios de la Cámara, muy rápidamente, digamos, esto fue en el 24, con lo cual llegan los datos ahí. Durante este semestre del 25 había una cantidad importante de incorporaciones que no está reflejada en este estudio, con cantidades por mes, pero lo relevante, si me permiten, tiene que ver con el proceso de incorporación. Evidentemente, los fundadores, si se quiere, fueron esos distribuidores digitales que vieron la oportunidad en lo personal. En lo personal veo que el 2020, pandemia, explica también mucha cosa de por qué la necesidad de empezar a aunar abordajes, comprensiones, interpretaciones, cambios de modelo de negocio. El 2021, más representado, nadie se caracterizó de ninguno de los tres segmentos, ninguno se caracterizó por elevarse. En el 2022 ya empieza a haber un interés, si se quiere, en las facilitadoras, donde en las facilitadoras, para poner un vocabulario en común en todos, uno lo dice con automaticidad, pero en realidad debería explicarse, obviamente están las Insurtech nativas, las que han nacido basadas en tecnología, pero también hay otros actores, no necesariamente cuyo ADN crece o nace de la tecnología, pero forman parte de ese grupo porque no se las puede calificar en ninguno de los otros. Con lo cual, ahí hay una potencia importante porque empieza a haber una representación relevante de lo que son los actores donde la innovación se crea, digamos, ¿no? Porque en definitiva esos facilitadores donde son los que proponen los cambios del modelo de negocio, los cambios en la manera de procesar información, los cambios en análisis de datos, etc. Sigue luego el 2023 con una preponderancia de las aseguradoras, lo cual habla claramente del interés que empieza a despertar el ecosistema Insurtech en el propio mercado asegurador. Y nuevamente destaco acá lo ecléctico, si se quiere, lo particular que tiene que ver con esta Cámara y que le da una proyección, una potencia enorme que tiene que ver con esta convivencia
distintas voces, distintas problemáticas, distintos intereses, distintos dolores. Y probablemente anticipo cierta conclusión de que la Cámara viene a convertirse en ese ámbito de construcción de conversaciones entre todos los actores que conforman el mercado. Tiene un nivel de representación sus participantes que le manda respecto de pensar cómo se modifica el negocio, cómo se lo hace crecer. Finalmente, el 2024, nuevamente las facilitadoras respondiendo reconociendo que era el espacio natural donde se tenía que estar. Interesante punto el tema que nos define como Insurtech. Desde los papeles fundacionales de la Cámara hasta las discusiones que hoy en día sigue habiendo en el mercado. Evidentemente la tecnología vinculada al seguro es lo que parecería acercarnos a una definición precisa. Sin embargo, cuando estamos frente al desafío de tres segmentos diferentes, pero que conviven dentro de una industria como es las aseguradoras, las distribuidoras y los facilitadores, encontramos que acá tiene que ver, defino Insurtech en función a lo que me duele, a lo que necesito o a lo que sé hacer. Probablemente al destacar, no sé si esto tenía un juego. ¿Qué fue? No digo, fui yo. Es el de la luz. Están despiertos. No aprieto más. Ahí está la flechita. Yo para no moverme, pero bueno, dejo la tecnología. Lo que digo es, a nivel aseguradora, la experiencia del cliente es un dolor, probablemente, como bien decía Luis, que las aseguradoras tienen. Cómo llegar, cómo mejorar esa experiencia, cómo centrar sus esfuerzos en eso, donde la tecnología es un actor importante. Sin embargo, cuando pasamos a la columna distribuidora, ¿qué la define? Vender más barato en términos de costo de adquisición, vender eficientemente, vender con rentabilidad. Yo no fui. ¿Quieren terminar? Quiero contar un chiste, bailar acá. Podemos bailar también. Igual le vamos a dar más puntos al que viene porque hicimos esto, ¿eh? No se preocupen. Sí. Están claros. Estaba ensayado, pero... Listo. Estaba ensayado, pero 15 segundos. Perdón, ¿eh? Es en vivo, a vivo. Sigo conversando. ¿Qué decía? Las aseguradoras, como les refería, su preocupación respecto de definirse como proveedor o como consumidor, mejor dicho, de la tecnología que teóricamente nos define como Insurtech, la experiencia del cliente. Respecto de las distribuidoras, vender eficientemente, vender rentablemente, vender ganando dinero, vender. Y finalmente las facilitadoras están explicadas en la tecnología per se, porque ellas nacen como empresas de tecnología para cambiar modelos de negocio, para proponer soluciones disruptivas, para modificar el statu quo o la manera de hacer. Si uno piensa como norte la brecha de aseguramiento, que es lo que todos pretendemos cerrar desde cualquier institución, esa brecha de aseguramiento naturalmente se va a cerrar con tecnología, pero es importante, y destaco esto, porque se explica de diferente manera quién es el respondiente. ¿Van a pasar ustedes? ¿No lo sé? Okay. Dicho esto, hablamos de el origen de cada uno de nosotros y cómo el primer porcentaje asociado a cada uno, obviamente en este espacio omitimos las aseguradoras por obvias razones, pues son organizaciones con una característica diferente, una antigüedad diferente, una capacidad financiera diferente. Entonces este enfoque tiene que ver con los nativos Insurtech, los nativos tecnológicos que forman parte de la Cámara. Recuerden, paso el aviso, respondieron
el 83% de los socios de la Cámara al momento de la encuesta. 77% de los distribuidores refirieron haber nacido o haber estado desde su origen con fundamentos tecnológicos, y 83%, lo cual tiene bastante sentido, la facilitadora. Ahora, las distribuidoras, si es una empresa tradicional que incorporó el mercado de seguro, definitivamente, es que incorporó el mercado, el aspecto digital, definitivamente. Muchas son con origen en distribuidoras analógicas, si se me permite la expresión, que vieron el cambio de tendencia, el cambio de demanda, el cambio de modelo y digitalizaron, 40%. Otro 40% es nativo broker digital, o así se considera, y el resto de lo que ven. Y del lado de las facilitadoras, si trabajan exclusivamente con la compañía, diría que entre exclusivamente y en mayor medida el 44%. Esto es que muchas facilitadoras trabajan con otras industrias. Discutiremos en otro momento y cuando quieran si igual son Insurtech, trabajando aparte para otras industrias. Pero no es relevante esto ahora, sino relevante es tener un mapa, porque toda esta información, en tanto que la vayamos acumulando al cierre en unos minutos, lo importante es qué hacemos hacia adelante como Cámara, qué hacemos hacia adelante como comunidad. Los valores que están acá son promedios. Yo me tomé un machete acá para decir, por ejemplo, en composición, cantidad de empleados, en distribuidoras el 54% tiene más de 50 colaboradores, ahí hay un promedio. Y en el caso de las facilitadoras es interesante, porque acá menciona 39, en realidad el 44 tiene más de 10, es decir, son más chicas, lo cual es muy razonable, entendible, son startups, son empresas de escala. Respecto del porcentaje de mujeres, no deja de ser un indicador bien relevante. Digo, parecería que nuestra industria explica bien esta distribución, que es un tema en boga, importante, valioso, dar la discusión, dar el debate, dar el espacio y finalmente el nivel de subcontratación. ¿Pasamos? El uso de... ahora sí. Antigüedad. Bueno, este dato obviamente está explicando, fuimos analógicos, ahora somos digitales, es un dato, digamos, un hecho. En el caso de las distribuidoras, concebidas como Insurtech desde su origen, buena parte de ellas, porque les expliqué que en ese universo forman parte de otras empresas, las de asistencia, por ejemplo, que fueron representadas en ese subgrupo, son empresas jóvenes. Refirieron que la fuente de financiamiento fue básicamente capital propio en su mayor medida, y la relación con la industria de seguro, naturalmente, en lo que respecta a distribuidoras, es la mayoría, salvo las que probablemente hayan nacido digitales, que pudieron haber venido de otro lado, pero 85%, y mucho menos las facilitadoras, porque prestan sus servicios o han nacido para responder a otros mercados, no solo al mercado asegurador. ¿Cómo declararon ser su situación o estado económico-financiero? En las distribuidoras 40% refirieron estar consolidadas, no se ve acá, pero ahí abajo el azul oscuro es consolidadas, 60% creciendo, y en el caso de las facilitadoras, nuevamente, con mucho sentido, en un proceso de evolución. Son empresas, como hemos visto, al menos en la calendario de incorporación a la Cámara, incorporándose hace poco tiempo, con lo cual tampoco tienen muchos más años en la industria o como empresa, con lo cual son empresas mucho más jóvenes. Entonces, a modo de conclusión respecto de quiénes somos, sobre todo en la definición de Insurtech que veíamos hace un minuto, las compañías de seguro quieren el cambio bajo control o sin desborde. Acá hay una persona, Dixit Andrés Quantín, que en un midday dijo: no puedo cambiar la sala del avión en pleno vuelo. Y me parece que es una enorme definición de parte de la mirada aseguradora en cuanto al impulso y a la potencia de impacto que la industria Insurtech puede generar en las compañías de seguro. Del lado de las distribuidoras, obviamente crecer con eficiencia. Veremos dentro de un minuto su punto de dolor es el costo de adquisición. Y finalmente la facilitadora
buscan convertir ese saber, esa energía, esa gana de cambiar la manera de hacer del seguro, si se quiere, como industria, convirtiendo todo ese saber, esa inteligencia, esa creatividad en ventas. Por eso yo resumiría de alguna manera, antes de pasar al siguiente bloque, estas conclusiones respecto de lo que nos define como comunidad. Y lo que parecería ser una dificultad, si me permiten la digresión, lo que parecería ser una dificultad, cómo articular estas perspectivas, estas miradas tan diferentes desde un ámbito de representación gremial, digamos, como es una cámara empresaria, no es una dificultad, yo la veo como una oportunidad. La Cámara asumiendo frente a todos ustedes y con todos ustedes un rol de articulador, de tendedor de puentes, de comprender esos puntos de dolor, esas necesidades, esos momentum de cada uno, de manera de poder articularla. Vamos, que me están apurando. Sí, agréguenme los minutos que perdimos. Ok. ¿Qué dificultades identifican? Es bastante explicable y en función de lo que venimos hablando lo vamos a saltear, pero claramente la tecnología para las compañías de seguros no es una novedad. Obviamente que no lo es. Es una preocupación según se identifican porque es una presión. ¿Cómo convertir esta necesidad de incorporar tecnología en su actividad sin desborde, sin descontrol y respetando lo que anda bien? Entonces acá parecería, cuando lo identifican los que respondieron, que este es su principal punto de encuentro, no es que lo desconocen o no saben lo que es, sino cómo articularla con el modelo de negocio. En el caso de la distribuidora es lo que hablamos hace un minuto, el costo de adquisición. Son distribuidoras digitales, el costo de adquirir un nuevo cliente conlleva una inversión importante. El salario se convierte en Google Ads o SEM y toda la cosa digital que viene detrás. Y finalmente, en el caso de las facilitadoras, lo que hace un minuto les refería, cómo convertir mi creatividad como Insurtech, como emprendimiento, cómo convertirlo de la gran idea, la gran propuesta y cómo lo vendo, cómo me compra, cómo me hago sustentable. Vamos. La visión hacia atrás, la visión de los actores respecto de la tecnología, no es un tema de futuro. Planteado así parece un tema de futuro, es un tema de presente. Soy consciente y me consta que muchas compañías aseguradoras ya están trabajando con inteligencia artificial. Es decir, todo esto, que lo paso rápido, pero simplemente para mostrar la respuesta, porque hay algunas... no aparece acá integración de sistema y aparece ahí, con lo cual manifiesta un punto de dolor de disociación. La integración de las facilitadoras distribuidoras con las compañías es un tema para encontrar interfaces comunes, APIs comunes, estandarizadas. Lo mencionan estos dos actores, no se menciona como un tema de futuro acá. Entonces, nuevamente aparece la oportunidad para ponerlo en perspectiva de cómo la Cámara puede contribuir en cerrar ese tipo de discusiones. Esto es hacia adelante. ¿Qué piensan hacia adelante? Nuevamente omitimos las compañías de seguro porque tiene que ver más con estrategia, pero ¿qué piensan hacia adelante? Bueno, distribuidoras, me destaco las primeras. Invertir en tecnología, hacer más eficiente, hacerse más rentable, ganar más por punto de contacto. Y en el caso de las facilitadoras, operar en regiones, lo decía Facundo más temprano, como un estímulo que busca la Cámara de dar apoyo a esa iniciativa, surgida obviamente de la opinión de mayoría. Esto no habla de planificación solamente, habla de un cierto nivel de madurez que las propias facilitadoras consideran tener de cara a poder empezar desde acá salir hacia la región o el mundo. Y vamos a terminar. Pasemos. Esto lo vamos a distribuir, así no alteramos. Pasemos, por favor. Esto, un minuto. Se le preguntó sobre la percepción de la Cámara. Y acá me parece importante detenernos, aunque nos vayamos de tiempo, después me van a retar. Las aseguradoras, en una escala de 1 a 5 se simplificó esto, las aseguradoras creen que es el fiel representante, acá, no se ve bien, pero a mí me parece relevantísimo.
Desde las propias aseguradoras hay una evaluación altísima respecto de que es el ámbito apropiado para generar agenda pública de cambios en la actividad, lo cual es una responsabilidad tremenda que asume la Cámara cuando la propia industria refiere que es un ámbito correcto, porque ahí se sinergizan las necesidades y requerimientos del mercado de seguro y del mercado de la oferta, la distribución y los proveedores estratégicos. En el mismo sentido, verán ahí en verde las más altas calificaciones que cada columna ha dado respecto de una cantidad de atributos que se nos ocurrió darle a la respuesta de manera cerrada, donde la ven abierta e inclusiva, lo cual tiene mucho sentido por esto que yo decía al principio, aseguradora, distribuidora, facilitadora. No es una característica de otras cámaras de otros países, por ejemplo. Vamos. Luis. Bueno, hemos pasado muy rápido, pero realmente era un poco lo que decíamos al principio. Los datos en sí mismos no transforman por sí solos. Depende de lo que haga cada uno con estos datos. Y a mí me gustaría agregar un tema adicional a toda esta investigación, a esta convivencia, que nosotros estamos frente a un negocio. Frente a un negocio que tiene indicadores claves. Cualquiera podemos tener diferencias de visión, cualquiera seamos los actores, pero hay un punto que nos iguala. Digamos, ¿que tiene que tener base tecnológica? Definitivamente que sí. ¿Que la experiencia del usuario tiene que ser fácil? Sí. Ahora, decime vos, ¿qué volumen de prima vas a generar o se puede generar? O sea, impactar en el cuadro de resultados, porque estamos hablando de un negocio. Decime de qué volumen de prima, hablame de productividad, hablame de retención y hablame en todo caso de cuánto aporta el cuadro de resultados. Creo que eso es un súper motivador para tenerlo todos en cuenta. Hablar por sí mismo, digamos, de que la inteligencia artificial es una herramienta del futuro, definitivamente sí. ¿Cuánto va a impactar en mi negocio? Entonces, este es un aporte adicional que yo los invito a todos a considerar en cualquiera de los proyectos que estén ustedes desarrollando. Como decía Samuel ahí, somos una cámara muy activa y demás. En la app tienen una pequeña encuesta, nada, es den su visión sobre 6-7 preguntas sobre algunas cosas de las que nosotros hemos preguntado acá, cosas que también les van a volver. Así que yo por mí... Cierro con esta frase, tiene que ser la locomotora de cambio y refiero a una reflexión que la innovación ya no es una opción a la industria, es el lenguaje de la industria y me vino a colación, preparando esta charla, la frase de Darwin que decía que no sobrevive ni el más inteligente ni el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los cambios. Nosotros esperamos que esta jornada de hoy los invite a adoptar ese cambio y apoyar las iniciativas de la Cámara. Gracias a todos.